240. Vergara 240, que es un sitio ya periodístico que tiene una característica multimedial, transmedial. Una de las cosas que extravió a raíz de la pandemia fue la posibilidad espontánea de que sus alumnos y alumnas pudieran hacer programas de radio. Y eso, por supuesto, no pudo ser a propósito de la restricción sanitaria. Entonces hemos hecho un llamado formal a que viniesen alumnos y alumnas a poder estar reunidos con nosotros y hacer nuevos proyectos de radio. Y ocurrieron dos cosas, esencialmente. La primera de ellas fue que postuló mucha gente que incluso no ha hecho los ramos de radio, mucha gente que incluso no estaba necesariamente en el pregrado de periodismo, que es donde uno lógicamente podría esperar que estuviesen convocados los alumnos y alumnas que hicieran programas de radio, sino que llegó gente de publicidad y también de literatura creativa, lo que es muy bueno también, ¿no? Porque son otros discursos, otras formas de contar historias y todo lo demás. Eso fue lo primero. Y lo segundo también fue constatar que aquellos programas que habíamos perdido, entre comillas, por la restricción sanitaria, volvieron. Aquellos alumnos entusiastas que estaban en segundo año, tercer año, que ahora ya están en su etapa más cercana al egreso, han vuelto a hacer programas, han vuelto con los mismos proyectos algunos y otros con nuevos proyectos, y eso también se agradece. Así que es una muy buena oportunidad, es un muy buen puntapié. Señalar también que todos esos programas salen y aparecen en nuestra programación, que tenemos un streaming en Vergara 240 Radio que muestra estos programas, sus episodios. Algunos de ellos están siendo transmitidos en vivo, otros por archivo. Hay otros que van a ser lo suficientemente potentes como para que se transformen también en un podcast. Y esa es la razón por la cual estamos sentados acá. Y además coincidió con las vacaciones de nuestro invitado y por eso lo clavamos y está sentado acá y amablemente con nosotros accedió a conversar respecto de eso, porque es muy relevante lo que él puede hacer. Hace algunas semanas, nuestro invitado, que es chileno además, se subió a recibir un premio en España, el premio Ondas 2022 al mejor episodio de podcast con una historia que produjo para Las Raras Podcast, que es un podcast que ustedes deben conocer muy bien. Se llama 59 balas ese episodio, que es muy, muy emocionante. Pero no es el único premio que él ha recibido por este formato. Se agregan, por supuesto, varios a su historial como documentalista sonoro, especialmente con Radio Ambulante. Hay otro premio con Las Raras. Son demasiados premios como para mencionarlos acá, Denis. Entonces hoy, que es un día en el que además damos puntapié inicial a esta programación nueva, es un orgullo para nosotros como Escuela de Periodismo, para Vergara 240 en su transmisión en vivo. Esto tú lo estás escuchando también en vivo a través de Vergara 240 Radio. Tener el privilegio de sentarnos a conversar con Denis Maxwell. No sé si debo decir algo. Gracias, buenas tardes. Bueno, sí, para mí realmente es un honor estar aquí. Te agradezco mucho, Pato, la invitación y no lo dudé. Lo único que cuando me lo dijiste tenía que ver un montón de cosas logísticas que solucionar, pero es realmente para mí una alegría poder estar acá y compartir lo que pueda compartir con ustedes. No, encantado nosotros, Denis, y de hecho una de las cosas que te quería partir preguntando es la historia de 59 balas. Muchas de las historias que tú has hecho corresponden también con tu biografía. Muchos de los episodios que tú has producido para Raras o para Radio Ambulante u otros podcasts cuentan parte de tu historia también. Tú has escrito tu historia a través de las historias que tú reporteas. Eso como un primer antecedente que me gustaría poner en relevancia. En el caso de 59 balas, tú se lo planteaste a Las Raras una vez y como que pasó mucho tiempo antes de que ellos después dijeran, ya, bueno, vamos con eso. Creo que 2 años o casi 2 años deben haber pasado entre una y otra cosa. Cuéntame, ¿cómo tú convences al equipo de Las Raras? ¿Qué significó esta historia para ti primero? Lo cuentas ahí en el podcast, pero me gustaría que elaboraras un poco acerca de eso, cómo esto se convierte en una historia que pueda servir para un podcast narrativo de naturaleza periodística. Bueno, la historia de 59 balas empieza el 2014, ¿no? Que fue el día que asesinaron a este joven latino en un barrio muy próximo al barrio en que yo vivía, que es el barrio latino que se llama La Misión, en San Francisco, en California. Y yo escuché los disparos
Y eso inmediatamente me hizo tener una vinculación con la muerte de Alex Nieto inmediata, ¿no? Porque yo escuché esas balas que fueron muy impactantes, porque fueron muchas balas, y al poco rato me enteré de lo que había pasado. Al principio no sabía de qué se trataba. Y entonces, de alguna manera, como que esa historia, como lo digo en el episodio, me quedó rondando como en mi cabeza, como quizás una necesidad de contarla, y más que nada porque cuando se produjo el asesinato de Alex, inmediatamente la policía se encargó de describirlo a él de determinada manera que les convenía para justificar, si es que se puede justificar un asesinato, su muerte, ¿no? Entonces lo describieron en la prensa como un tipo que tenía problemas psicológicos, un tipo como inestable. Entonces a mí todo eso me generó mucha rabia. Después conociendo, ¿no?, su historia, la verdadera historia de él, que era lo que hacía, se me hacía como más importante aún entonces tener la oportunidad de describirlo como él era, como lo que fue. Y entonces estaba dentro de las historias que yo quería contar hace mucho tiempo, y no solo lo había hablado con Las Raras, sino con Daniel Alarcón de Radio Ambulante. También en algún momento lo discutimos y fue una posibilidad, pero que al final no se dio, porque pasaron otras cosas y otras historias se antepusieron en relevancia, y entonces como que la historia de Alex Nieto quedó un poco ahí en el baúl, y luego cuando finalmente ocurrió lo de George Floyd, el asesinato de este afroamericano, que fue en mayo, a fines de mayo del 2020, ahí entonces de nuevo surgió, ¿no?, como esta necesidad de hablar sobre la violencia policíaca, y el racismo sistémico en Estados Unidos. Y entonces ahí con Las Raras, bueno, dijimos, quizás este es el momento, ¿no?, de contar esta historia. La estructura del podcast tiene algo que no es muy usual cuando tú haces un documental sonoro o cuando uno escucha un documental sonoro de estas características, que es contar versiones, ¿ya? Y es como volver al mismo lugar de donde cuentas un hecho y volver a contarlo. Primero tú haces la reconstitución en versión, como tú dices, de los elementos que proveyó la policía para poder contar la historia, y después, desde el punto de vista de la abogada, que es la que toma el relevo de lo que significan los padres, lo que significa para los padres de Alex tener que contar esa historia. Tú te vas con esta abogada y la abogada te describe otro escenario completamente, pero son dos escenas prácticamente idénticas. En términos de guión, ¿cómo se escribió eso? Bueno, yo creo que había una necesidad de contar un poco como la historia oficial, y contraponerla con la historia no oficial, o la que no se supo, porque fue en el fondo acallada, ¿no?, por esta historia que se inventó, que se creó. Además, en la justicia el caso estaba zanjado en el fondo, ¿no? No se encuentra culpabilidad a los policías. No. Entonces es como una forma también de hacer justicia desde de ese punto de vista, ¿no?, de contar lo que no se había contado hasta ese momento. Y Adriana no fue la abogada del caso, pero sí es abogada y estuvo muy cercana a la familia. Entonces la primera idea para mí era hacer la historia contada básicamente por el padre, por Refugio. Pero para Refugio era muy duro hablar en detalle del asesinato de su hijo, y también su memoria no le daba ya para contar las cosas así con el nivel de detalle
que nosotros queríamos en la historia. Entonces, yo tenía ya la información de Adriana y ahí resolví como, no, tiene que haber entonces otra voz que sea capaz de describir las cosas así paso a paso, y Adriana tiene una memoria increíble y fue capaz de contar, ¿no?, con mucho detalle cómo se dieron las cosas ese día. La contraposición entre la versión oficial que tú describes primero y la segunda, que antecede incluso a la muestra de todos los balazos. Me imagino que eso fue una discusión también artística que tuviste con el equipo, de si mostrar esos balazos o no, porque me da la impresión también de que el episodio, que tiene un muy buen trabajo de archivo a propósito de los audios del 911, a propósito de los audios de la policía, de la escena en la cual estos dos personajes también vuelven a llamar al 911 diciendo escuchamos balas, qué sé yo, que está muy bien relatado. Yo diría que es un episodio también bastante económico en términos de recursos sonoros, es bien puntual y muy discursivo, más que ambiental, que en general Las Raras tiene también un trabajo más ambiental que discursivo. Y quería preguntarte eso, porque en una de las partes se muestran los balazos, y yo creo que eso fue una discusión bien interesante de equipo. ¿Mostramos los balazos o ya la crudeza de la historia es suficiente como para ahorrarnos esa recreación? ¿Cómo resolvieron eso? La verdad que, para ser honesto, yo tenía la postura de no hacerlo. Me parecía como muy literal, muy, no sé, quizás sensacionalista el tener el sonido de las balas en la historia, pero como tú dices, se generó ahí una discusión y como equipo finalmente se decidió dejar, que le doy el crédito a Las Raras porque ellos, Catalina y Martín, decidieron ponerlo. Y al final me parece una decisión acertada, porque te pone en el lugar, ¿no? Es como muy gráfico y para mí, quizás, que ya había vivido el escuchar esos 59 balas, como que me volví a poner en el escenario, ¿no?, donde pasaron las cosas. Y es bueno, o sea, me parece bueno que la gente tenga esa experiencia, porque te hace ver lo absurdo, ¿no?, lo cruel, no sé, de dispararle a una persona 59 veces es algo, no sé, para mí incomprensible. Sobre todo cuando se sabe, ¿no?, que está en la autopsia, que Alex cayó con la primera o la segunda bala, ya cae al suelo. Entonces todas las demás balas fueron ya cuando él estaba tendido en el piso. Ahí también hay otro elemento, que es que el relato cuenta con una parte discursiva tuya, muy gráfica, de cómo recibe un balazo en la rodilla, un segundo impacto en el rostro, se desploma, vienen los balazos, y hay una pausa, y después tú dices que son 59 balas. De hecho, tenemos el extracto de ese momento de cuando Denis describe esta escena, lo vamos a escuchar a continuación, pero está antecedido por la descripción de la versión policíaca. Está primero esa parte, y después Denis dice, volvamos al mismo día, a la misma hora, desde otro punto de vista. Es así como se cuenta. Así que escuchemos esa parte del audio de 59 balas. Pero volvamos entonces al lugar de los hechos. Es el viernes 21 de marzo del 2014. Son pasadas las 7 de la tarde. Alex termina de comer. Va bajando el cerro con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Él no tiene idea de que la pareja de hombres blancos que pasó por su lado hace unos minutos llamó al 911. No sabe que el solo hecho de ser latino lo acaba de convertir en un sospechoso en su propio barrio. Efectivamente, Alex Nieto ya había dejado la banca y está caminando cuesta abajo sobre Bernal cuando lo confronta la policía. Y le dice, saca las manos. Y en realidad nunca tiene oportunidad de sacar las manos cuando lo empiezan a balear. Hay una bala que entra derecha a la pierna de Alex Nieto. Uno imagina que está
parado y cae de rodilla porque tenía también contusiones en las rodillas. Luego una bala le pega en la cara, cerca de la boca. Ya herido por 2 tiros, Alex cae al suelo. Cae de bruces y le siguen baleando. Los 4 policías disparan 59 veces. 14 de esas balas impactan el cuerpo de Alex. Wow. Es muy profundo eso, pero además reafirma la hipótesis que tú tenías planteando el documental, que es, acá hay violencia policial, hay racismo, y tú describes incluso un proceso de gentrificación o elitización de esta ciudad o de este barrio en el cual tú te mueves, preguntándote incluso si te cruzaste con este ciudadano que sufrió este asesinato brutal. Me imagino que a eso también define cómo tú enfocas la historia y cómo es posible contar esa historia y que sea valioso contarla. ¿Qué sientes al escuchar esta secuencia? Me parece fuerte, a pesar de que yo estoy involucrado en ese proyecto. Todavía cuando la escucho me conmueve. Y sí, tiene totalmente que ver con la historia que estaba sucediendo en la ciudad en ese momento, que también es algo que me llega muy de cerca, porque, o sea, La Misión, el barrio La Misión, es como mi segunda casa, ¿no? Yo me crié aquí en Santiago, pero me fui muy joven a vivir a San Francisco, y entonces ese barrio es parte de mí. Crecí ahí, terminé, no sé, hice mi enseñanza universitaria, entonces el proceso de gentrificación que se vivió de manera muy brutal, porque en pocos años el barrio vio unos cambios enormes, ¿no? De gente llegando muy adinerada y desplazando a la gente que tradicionalmente había vivido en el barrio latino. Muchos se tuvieron que ir, amigos míos se tuvieron que ir, y en ese contexto es que sucede el asesinato de Alex Nieto. Entonces no es una cuestión casual, sino que tiene que ver con todo ese contexto de mucho dinero entrando en la ciudad y desplazando a gente de clase trabajadora, familias latinas, muchos de ellos. Entonces se estaba viviendo esa violencia y al mismo tiempo no algo, o sea, este asesinato fue como ya lo más gráfico a lo que se puede llegar en ese fenómeno, ¿no? Que estas 2 personas blancas vieron a Alex como alguien peligroso y hacen entonces una llamada a la policía. Sin siquiera interactuar con él. Sin ni siquiera interactuar con él, porque le vieron que él tenía un arma eléctrica, porque él era guardia de como un nightclub, de un club. Entonces, en ese momento él se dirigía a su trabajo y por lo tanto estaba cargando este arma eléctrica, pero que es bien distintiva. Tú apenas la ves te das cuenta, ¿no? Porque tiene amarillo, es fácil de identificar. No se confunde con un revólver o con una pistola. O sea, se podría confundir si es que no la ves desde un ángulo en que le ves toda la parte amarilla, pero de todas maneras la policía está entrenada, ¿no? para reducir a una persona. O sea, el asesinar así fríamente corresponde a una cuestión que tiene que ver más con el racismo que existe en ese país, de ver que la vida del negro, del latino, no tiene el mismo valor. Entonces, para mí,
Y bueno, no creo que solo para mí, para mucha gente en la ciudad, el asesinato de Alex correspondía a eso, ¿no? Como al desplazamiento que se estaba viviendo, al hecho que ya las familias que vivían ahí ya no, como que de alguna forma no era ya su territorio, ¿no? Dennis Maxwell, y esta historia es del 2014, o sea, igual transcurrieron algunos años, hay un trabajo de archivo que tú haces, un rescate de la historia, tanto en la memoria como también en el material disponible que tú utilizaste. Y te quería preguntar sobre el valor del archivo, eso también me parece que es interesante, llevándote a otra historia que es otra de las historias que tú produciste, que me parece que es muy ejemplar, que también es muy significativa para ti en términos personales, más todavía, que es Los Cassettes del Exilio, que también es uno de los más populares de Radio Ambulante, en el que, a propósito de un cambio de casa de tu hermano, tú vienes a ayudarlo, encuentran estos cassettes, y eran los cassettes que ustedes grabaron y con el cual se comunicaron con tu padre en la niñez. Y resulta profundamente emocionante. ¿Qué ayudó a que esta historia, que es una historia de exilio, es una historia de entrañamiento, que es una historia personal además tuya como realizador, permitiese ser una historia que le sirviera a todo el mundo, que tuviera un valor más allá de lo personal? ¿Cómo funcionó eso? ¿Qué te ayudó a reflexionar sobre eso? No sé si al momento de ocurrírsenos hacer la historia, que le doy el crédito a mi esposa que está aquí presente, que apenas encontramos estos cassettes y yo le conté, dijo, no, esta tiene que ser tu próxima historia. Y así fue, ¿no? Ahí al principio lo dudé porque es una historia muy personal y los cassettes son muy personales, ¿no? O sea, ya ni siquiera personales, sino que en un nivel de son intimidad. Muy íntimos, exacto. Muy develan una intimidad. Entonces me costó tomar la decisión de hacer esa historia, pero una vez que ya pasé esa barrera y me decidí a hacerla, no sé si reflexioné de la universalidad que iba a representar, pero me pareció una historia apasionante desde el punto de vista de cómo los lazos, ¿no? Los lazos afectivos pueden romper, o sea, pueden sobrellevar cualquier cosa, cualquier situación, una situación de guerra, una situación de exilio, una situación, el querer comunicarnos, el querer mantenernos en contacto, sí, es capaz de sobrevivir este tipo de cosas que son tan difíciles, ¿no? Y la historia de los cassettes es eso, es un padre queriendo seguir teniendo el vínculo con sus hijos a pesar de la distancia, a pesar de una dictadura, a pesar de la violencia que se vivía en el país en esos años. Hay una escena que está recreada en ese episodio de los cassettes del exilio, que es cuando ustedes se reencuentran en Perú con tu papá. Y tú haces una reflexión muy personal respecto de cómo va a ser. Creo que tenemos ese recorte de audio para escucharlo. Pasaron más de 4 años así, con la figura de mi padre apareciendo solo en los parlantes de una grabadora. Hasta que un día, en el año 81, nos dio una gran sorpresa. Con mucho esfuerzo había podido juntar un dinero y nos propuso que viajáramos con mi mamá y mis hermanos a Perú para encontrarnos con él allí. Él no podía entrar a Chile, pero no le podían prohibir que nos viéramos en otro país. Así que en febrero de ese año, cuando yo tenía 8, nos fuimos en bus a Tacna, que es una ciudad pequeña que está al otro lado de la frontera con Perú. Me acuerdo de ese viaje en bus desde Santiago, cuando cruzamos el desierto de Atacama, viendo por la ventanilla ese paisaje árido, interminable, y sintiendo esa enorme ansiedad de conocer finalmente a mi papá. Porque lo había conocido a través de estos cassettes. Sí, había podido saber de él, escuchar su voz, imaginarlo, o haber visto alguna foto que él había enviado. Más o menos sabía cómo se veía físicamente, pero iba a ser la primera vez en muchos años que iba a tener a mi papá, ahí en persona.
que lo iba a poder tocar, que lo iba a poder abrazar. Me acuerdo muy claramente de la espera. Habíamos quedado de vernos en la plaza central de Tacna. Estábamos mis dos hermanos, mi mamá y yo parados ahí, en la mitad de la plaza, esperando. Sabíamos que iba a aparecer en cualquier momento, pero no sabíamos si se iba a bajar de un taxi, si iba a llegar caminando o cómo. Me acuerdo muy bien de lo nervioso que estaba. Me parecía verlo en todas las caras que pasaban por la plaza en ese minuto, hasta que creo que fue mi hermana la que lo reconoció y gritó: «¡Allá está mi papá!». Salimos los tres corriendo hacia él, todos llorosos de felicidad, y cuando ya estuvimos al lado de él le saltamos encima y lo abrazamos, y eso fue un abrazo que nunca voy a olvidar. Los cassettes del exilio. ¿Qué significó para tu familia eso? En particular, para tu mamá, para tu papá, escuchar el texto. Escuchar la historia. Bueno, yo creo que hay diferentes reacciones. Mi hermana creo que todavía no la escucha. Le da mucha pena. Pero para los demás, yo creo que, o sea, les gustó, ¿no? Les gustó cómo quedó, les pareció que hizo un buen trabajo, en fin, me felicitaron por eso, pero fue como una forma también de procesar este periodo de nuestra historia familiar, que fue muy difícil, y yo creo que cada uno, ¿no?, ha tenido que hacer ese trabajo de procesar lo que nos pasó. Y el hecho que hayan reaparecido estos cassettes y que yo haya hecho esta historia fue de alguna forma el volver a poner la cosa sobre la mesa, ¿no? Y tener que hablar, discutir, recordar, y eso nos ayudó, a mí personalmente me ayudó un poco a superar la pena que me dio todo ese periodo, ¿no? Para mí fue muy difícil. Imagínate, a los 4 años que te separen de tu padre, es un tema duro, y me costó muchos años asimilarlo o acostumbrarme a eso, ¿no? A la distancia. Y de alguna manera lo tomé así, el hecho de trabajar en esta historia, una forma de reencontrarme con mi pasado y eso, familiarizarme de nuevo con él. En términos operativos, también distinguir la intimidad de lo que podría ser valioso de contar y de la cantidad de material de archivo con el cual tuviste que lidiar y meterlo en una historia como de 30 minutos aproximadamente. Yo me imagino que debe haber sido un trabajo también bien arduo. ¿Cómo te ayudaste en distinguir qué era relevante de lo que no, qué era íntimo y qué era privado? Uh-huh. Y cómo pudiste transar un poco respecto de eso, porque también hay momentos que uno sabe en el podcast o en ese episodio que hay cosas bien privadas que salen a la luz. Alguna conversación de tu mamá con tu papá, el otro lado del cassette, por así decirlo. Uh-huh. Claro, fue difícil porque lo que encontramos creo que eran alrededor de 20 cassettes. O sea, ahí hay como 20 o más horas de grabaciones. Pero yo creo que la forma en que lo hice fue como pensando también en qué voces quería que aparecieran, ¿no? Quería que la voz de mi mamá tuviera una importancia más o menos grande, entonces busqué cosas que demostraran cierta intimidad y que dieran algunas pistas de lo que ella vivía en ese momento, sus propios procesos personales, pero a la vez cuidando también su integridad y no develar más de lo necesario. También hay una parte que es muy bonita y muy
gráfica de lo que estábamos viviendo, ¿no? Como familia, y mi papá en el exilio, que es cuando hace una edición él mismo con nuestras voces de cassettes que le habíamos mandado antes. Él recrea una conversación ficticia, ¿no? Él se da el trabajo de editar los audios como para simular una conversación con nosotros. Y eso es muy representativo de lo que él estaba viviendo, ¿no? De esa necesidad de querer tener ese contacto, esa cercanía, pero que en el fondo no la tenía. Entonces fue como eso, ¿no? Como ir pensando en qué cosas te daban la idea de lo que estaba viviendo o mi padre, o mi madre, o nosotros como niños, porque también incorporé algunas cosas de las cuales nosotros le grabábamos a él, que no eran muchos los cassettes que encontramos de nosotros, de nuestras voces, porque los cassettes en ese tiempo se regrababan encima, ¿no? Había veces que no tenía plata para comprar uno y agarraba yo uno de los que ya tenía y le grababa algo encima. Entonces, lo que se pudo rescatar de nosotros también era poco. Ahora, en definitiva, en tu trabajo a lo largo de tu carrera, en partir como audiovisual y estar en este momento trabajando como documentalista sonoro, ¿cómo ha sido ese camino pensando que tú querías cine primero? Y descubrir esto, ¿te encuentras con esto? ¿Lo descubres? ¿Te resignas a esto? ¿O es también una búsqueda hoy día? Yo creo que, bueno, de niño fui amante del cine. Yo pensaba que, o sea, siempre tuve el sueño de estudiar cine y un poco siguiendo ese sueño fue que me fui a Estados Unidos, porque en ese tiempo no eran muchas las escuelas de cine aquí en Chile, y si habían eran más bien privadas, y no tenía la plata como para costearme una educación privada. Entonces me fui a Estados Unidos a estudiar cine y finalmente, bueno, después de un camino largo de hacer muchas otras cosas antes, entre ellas tuve un restaurante, vendí sándwiches en las calles, o sea, hice muchas cosas antes de poder lograr estudiar cine y bueno, finalmente lo cumplí y fue como, para mí fue como un logro, ¿no? Como haber llegado a esa meta de haber estudiado cine, pero después dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Era un bachelor nomás en cine, entonces necesitaba como empezar a formar una carrera y el cine es un ámbito muy competitivo, muy difícil de entrar, entonces tuve algunas experiencias más que nada como haciendo cámara en documentales y cosas así, pero no logré como consolidar una carrera de la cual pudiera vivir, ni mucho menos. Entonces, cuando encontré los podcasts, que fue gracias a Daniel Alarcón y Carolina Guerrero de Radio Ambulante, ellos fueron los que me iniciaron de alguna forma en esto. O sea, ahí me di cuenta que lo mío en realidad era contar historias más que nada. Y no importaba que fuera audiovisual o fuera solo audio, me di cuenta que tenía más bien una pasión por eso, por contar mis historias personales y contar historias de otras personas. Eso es lo que me gusta hacer en el fondo, y al descubrir el audio y todas las capacidades que te da el audio y lo versátil y lo fácil que es a la vez, porque no más necesitas una grabadora y puedes hacer una historia de podcast, ¿no? En ese sentido, comparado con el cine, que necesitas iluminación, que necesitas cámara, alguien que te haga el sonido, es mucho más complejo y más difícil. A mí se me hizo más asequible. Y entonces, desde ahí, agarré mi grabadora y empecé a grabar las historias que me involucran, como tú dijiste al principio, que es una buena observación del trabajo que he hecho. La mayoría de las historias a mí me involucran personalmente de alguna manera, o son cosas que me llaman mucho la atención,
y que me llegan, ¿no? Como también cruces en el desierto. Estaba en ese momento llegando una oleada de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos, enorme, quizás la más grande de los últimos años. Entonces, en ese momento para mí era importante y muy relevante hablar un poco de la crisis migratoria. Entonces, a raíz de eso empecé a buscar qué historia se puede contar, ¿no? Que ya no haya sido contada, o un ángulo que sea un poco diferente, y en ese buscar me encontré con esa historia increíble de Álvaro Enciso, que es este tipo que pone cruces en el desierto, ¿no? Entonces las historias que yo busco por lo general son cosas que a mí me tocan de manera muy personal. Dennis Maxwell ha estado conversando con nosotros hoy día en Vergara 240, pero también vinimos hoy día a mostrar qué han hecho los alumnos y las alumnas nuevos y los programas que tenemos para ofrecer y que circulan en nuestra programación. No sé si tenemos el video que puede mostrar parte de ese programa para que ustedes vean, y vamos a volver con preguntas de ustedes para Dennis Maxwell. Así comenzamos un nuevo capítulo de Detrás del Camarín. Ultra feliz. ¿Cómo estás, Francisco? Ultra contento, ultra bien. Ultra Sí, motivado. Los Rolling Stones son icónicos. Yo con 23 años no estoy ni cerca de pegarme los pasos que se saca Mick Jagger ahí. Ya los Rolling Stones son parte de la cultura popular. Totalmente. ¿De verdad no lo consideras un buen villano? Mira, la verdad es que no. Yo aquí difiero contigo. Lai, también conocido como Kira, su papel de jugar a ser Dios y jugar a todos, siendo que en verdad es un simple humano y no tiene por qué jugar a todo el mundo, o sea... La banda australiana Tame Impala realizó un cover en vivo de la canción Last Night de los Strokes, hitazo. Y es por esto que hoy nos preguntamos, ¿cuáles son sus covers favoritos? Ya eran como finales de los 70 y se notaba la influencia que existía del funk dentro del punk. Y cacharon que John Dolan para la revista Rolling Stone lo comparó con Mick Jagger. Nah. Ah, sí, po. Y como que se estuvo picando. Mick Jagger sí, se anduvo picando. Acá tengo al Mayri. Una canción buena solo. Asalto. Temazo. Pero el tema es que no se hizo famoso por sacar temas solo, sino como por las tiraderas, Coscoyuela. Hay muchos puntos en los cuales tú te podías haber detenido a decir, bueno, ¿puedo o no puedo, cachai? Y aparte no sacaba nada tampoco con hacer un registro en Instagram, porque imagínate hacer el registro, lo dejan entrar, o sea, como que... Salen al campo de grado 40 las figuras del programa número 1 que mezcla fútbol y humor, protagonizado por Nicolás Bruit, Benjamín Brante, Tomás Fuentes, Martín Teixeira y Lucas Osandón. Señoras y señores, aquí comienza Ninguno es Técnico. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Les damos la bienvenida al tercer programa de Mundial País a País, en el que repasamos, como siempre, selección por selección, todos los clasificados que participarán en la próxima Copa del Mundo Qatar 2022. Hola a todos amigos, muy buenas tardes a todos en esta primera edición de Pierna en Alto, 14 horas con 30 minutos, viernes 3 de junio del 2022. Tengo el agrado de saludar a mis siempre fieles panelistas, Cristian Aburto y Pablo Reyes. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes, querida audiencia, y siendo las 12:05, empezamos el programa de Sin Canilleras por Vergara 240. Bienvenidos, corazones, a la primera edición de Universo Kairos. Esperamos que estén teniendo un muy buen día. Mi nombre es Valentina y junto a mi equipo queremos hacerte llegar diversos conocimientos como herramienta para ayudarte a conocerte más. Hola a todos los auditores de Vergara 240, muchas gracias por conectarse a este programa. Están escuchando Frecuencia Mayor, este es un programa que teníamos antes con dos compañeros más que decidieron volar del nido. En Vergara 240 nos robamos este espacio para copuchar sobre la vida en general, el crecimiento personal, la amistad y básicamente todo ese chisme que no te atreves a preguntar, pero que te encanta escuchar. Hablarles de moda y género. Todo esto, por cierto, partió porque me compré unos jeans maravillosos, porque además de lindos, tienen unos bolsillos enormes. Me alcanza hasta una botella de agua. Y nos quejamos porque los bolsillos en la ropa de mujer tienden a tener bolsillos de mierda, básicamente. Bueno, chiques, el tema de hoy es sexualidad. Es un tema bastante picante, que a mucha gente le interesa, bastante variado también, entonces vamos a empezar ya directamente con esto, un poquito sin filtro. Exacto.
que la verdad me remueve mucho por su significado. Estoy hablando de poesía, en específico los haikus. ¿Ustedes saben lo que es un haiku? ¿No? Bueno, pues quédate con nosotras para saberlo. Hace 57 años que no había un día de mayo tan frío como el frío de este frío. ¿57? 57 años. Bueno, ¿sabes qué? Últimamente he estado pensando harto sobre un tema. Cuéntame todo. En este caso es sobre el amor propio. Buen tema, muy buen tema. Porque me puse a pensar, ¿qué es el amor propio? Felicitaciones a las realizadoras y realizadores de sus programas. Ahora Dennis Maxwell responde sus preguntas. Tenemos unos minutitos para... así que levanten la mano nomás si hay preguntas para nuestro invitado. Su nombre, por favor, y la pregunta. No se escucha. Buenas tardes, Dennis. Mucho gusto. Mi nombre es Franco. Primero que todo, felicidades de nuevo por el premio que te acabas de ganar por el episodio. Quería preguntarte sobre si es que tienes algún referente de tanto musical o de cine que te ayude a tener esta vocación por decir la verdad, que en este tiempo es re difícil encontrarla a veces con tanta información, y no sé, que te haya dado como una idea de lo que es conceptualizar un tema, de contar una historia a través de otra persona o a través de otros ojos. Buena pregunta. No sé la verdad si hay algo puntual que se me ocurra en este momento mencionar. Como dije antes, yo crecí viendo mucho cine y cine de todo tipo. Siempre busqué, o sea, no solo irme a ver las películas de superhéroes, sino que al contrario, veía cosas muy raras desde muy niño. Me iba, bueno, harto al Normandí que existía en ese tiempo, ¿no? A ver ciclos de cine alemán, cine ruso, cine, todos los ciclos que hubieran, que podía ver, de Bergman. Entonces mis referentes son muy diversos y también tengo un gusto muy pop al mismo tiempo. Entonces, creo que mi enseñanza siempre fue empaparme de lo que más pudiera, también de vivir las experiencias más diversas que pueda vivir. Creo que el ser migrante en Estados Unidos, por ejemplo, me abrió muchas perspectivas, porque trabajé en tantas cosas que me enseñaron en los diferentes ámbitos que me metí. Trabajé desde construcción, restaurantes, todo al final es una enseñanza. Yo creo que en mi historia incorporo, he usado cosas que he aprendido en cada uno de esos oficios. Entonces todo vale, todo lo que uno escucha, todo lo que uno ve. Y no, disculpa que no te diga como un nombre puntual, porque no creo que lo haya, ¿no? Las cosas que hago creo que tienen un montón que ver con mi vida en general. Gracias, Denis. ¿Más preguntas? Hola. Quiero saber tu opinión acerca de el estado de la industria del podcasting y cuáles crees tú que serán las tendencias futuras en Chile. En Chile. Bueno, yo creo que el podcast, bueno, ya hay de todo, ¿no? Yo creo que del tema que a uno ya se le ocurra, hay algún podcast que habla de eso, y es difícil pensar hacia dónde va, ¿no? Acaba en estos premios Ondas, por ejemplo, donde estuve, también le dieron un premio a Caso 63, que no sé si lo conocen, un podcast de ficción, y eso te demuestra, ¿no?, que ahora se abre toda una puerta de lo que se puede hacer a nivel ficción también, de todo lo que se puede crear usando este medio,
no solo haciendo documental como lo hago yo, sino que también se puede explorar en ficción, que no es nada nuevo tampoco, porque el radioteatro ya era eso. Entonces yo creo que se está reabriendo puertas que de alguna manera se cerraron en la radio en el pasado, y hay mucho que experimentar. Le decía a Pato que yo también me quiero salir un poco de la fórmula, ¿no? Porque las cosas que he hecho con Radio Ambulante, con Las Raras, tienen un formato muy específico. También me gustaría hacer cuestiones más experimentales, jugar con los sonidos, las texturas de los sonidos, con otras formas de contar historias que no sean formas tan lineales. Creo que hay mucho por hacer. Es cuestión de ponerse creativos, creatives, y eso. También quería preguntar que ¿qué crees tú que convierta un podcast en un medio masivo? A ver, un poco pensando en las historias que yo he hecho, ¿por qué las historias han tenido como tan buen recibimiento? Yo creo que es porque apelan a cosas muy humanas, ¿no? Que de alguna manera todos nos podemos sentir identificados con las historias que he contado, por ejemplo. Entonces, yo creo que cuando tú cuentas historias que son así universales, le van a llegar a mucha gente, ¿no? No sé, apelar... A ver, yo creo que cuando tú haces cosas que te nacen a ti, también a la vez, que es muy particular, también transmites, ¿no? Lo que a ti te afecta lo transmites de alguna manera. Yo creo que un poco de eso tienen mis historias, que por eso yo busco cosas que me interesen profundamente, porque de esa manera también creo que transmito, ¿no? Mi propio interés lo transmito a los demás. Gracias. ¿Una más? Por allá parece que había una más. Mi pregunta, después de todo el caso, era que al final las historias que nos mostraste en estos dos programas que vimos como ejemplo, son historias trabajadas, son historias que requieren mucho tiempo, mucha investigación, historias que también tienen ese peso emocional. Quería preguntarte cómo tú eliges el lugar en donde publicas estas historias, después de todo ese trabajo que requiere una historia. ¿Qué te dice el medio, qué te dice el programa que te hace ceder y decir, aquí quiero publicar mi historia? Bueno, para mí por lo menos ha funcionado un poco al revés, ¿no? Yo, como funcionan la mayoría de los podcasts narrativos como en los que he trabajado yo, tú piensas en una historia y la tienes que hacer un pitch, que se llama, ¿no? La tienes que presentar, y si a los que están a cargo de ese podcast, los que trabajan la parte editorial, esa historia les convence, les interesa, entonces te dicen, bueno, la queremos producir. Y ahí tú en realidad comienzas todo el trabajo que es más investigativo, de salir a hacer las entrevistas, pero así es como funcionan la mayoría de estos podcasts grandes, Radio Ambulante, Las Raras. Tienes que presentarles una historia, y depende si les interesa a ellos hacerla o no, entonces tú la haces. Y no sé si hay otras maneras de hacerlo, pero esa es la forma en que yo he trabajado la mayoría de las historias que he hecho.
Bien, dos cosas para el final, para el cierre. Primero, agradecer a Dennis Maxwell su buena onda y su voluntad de interrumpir unas horas sus vacaciones para poder visitarnos y conversar acá. Muchísimas gracias, Dennis, por estar acá con nosotros hoy día. Quiero felicitar a todos los integrantes de todos los programas, a las integrantes y los integrantes de los nuevos programas de Vergara 240 y a los viejos programas que se están reeditando. La radio es de ustedes, muchachas, muchachos. Muchísimas gracias por el privilegio de que estén al aire con nosotros. Y bueno, esta reunión se termina, pero la radio continúa, así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá.